¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Sean todos bienvenidos a esta nueva sección de testimonios. El día de hoy con un nuevo invitado y platicaremos de su vida antes y después de Cristo. Platicaremos también de las circunstancias, del cómo, cuándo y dónde llegaron al conocimiento del Evangelio y de cómo llegaron a tomar esa decisión por aceptar a Cristo en su corazón. Conoceremos sus logros, sus tropiezos, sus triunfos, sus anécdotas y tal vez también conoceremos situaciones graciosas, tristes, reflexivas y tal vez hasta escandalosas. Así es que no le cambies porque vamos a platicar. Bienvenidos. Bien amigos, muchas gracias por estar aquí nuevamente en este nuevo episodio, un testimonio más, y el día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Estamos con René Guerrero Ambriz. Un aplauso para el buen René. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues adelante. Muchas gracias por aceptar la invitación a ti también, René. Sabíamos que pues ya teníamos ahí pendiente esta cita y qué bueno que se pudo dar. René, a ti ya te conozco de hace muchos años, compañeros de... No, hombre, ¿qué te digo? Pues sí, todavía no tenía ni bigote, fueron los primeros que... Yo cuando llegué, René y yo nos reunimos en la iglesia de Valleverde, en la colonia Valleverde. Y yo cuando llegué ya estaba René aquí, ya tenía él y su familia, pues yo creo que desde que se inició la iglesia, nosotros llegamos creo que un año después. Y desde ahí pues nos conocemos y de ahí para el Real, como dicen, ¿no? No dejamos de frecuentarnos, de la amistad más que nada. Así es. Y René, el día de hoy queremos platicar contigo, vamos a platicar acerca de tu testimonio, cómo llegaste al conocimiento de Cristo, desde cuándo empezaste a escuchar. Ahora sí que platícanos cómo fue tu recorrido hasta este momento en que nos encontramos platicando de esto. No, pues, ¿qué te cuento? Pues si nos conocemos desde chavitos, ¿no? Entonces, hay gran trayectoria en ese lapso de que nos conocemos al día de hoy. Y claro, pues han pasado muchas cosas. Pues se remonta a mi infancia. En realidad, nosotros conocimos a Cristo en una edad muy, muy temprana. Ya vivíamos nosotros aquí en la colonia cuando hubo una campaña evangelística de jacarandas. Y empezaron a ir a evangelizar casa por casa, y entre una de esas pues estaba la de mis papás. Uno de los líderes que ahora es líder de la iglesia, Emilio, ya radicado también aquí en Valleverde, y eso pues promovió un poquito más a tener más actividades los fines de semana, actividades con los niños, con evangelismo para niños, y ahí fue donde pues empezamos a escuchar por primera vez del Señor Jesucristo, de lo que vino a hacer aquí por nosotros, a este mundo. ¿Qué edad tenías más o menos? Y la edad no la recuerdo, pero estaba muy chavito, yo creo unos 8 o 9 años o menos. Recuerdo que la primera persona que aceptó a Cristo en mi familia fue mi mamá. Y aceptando a mi mamá a Cristo, empezó a atraer a más de sus familias. Incluso tíos y tías empezaron a escuchar el Evangelio por mi mamá. Uh-huh. Esa etapa fue difícil porque pues mi papá era una persona que le gustaba el mundo, era un saqueo, le gustaban las finanzas, le gustaba el dinero y le gustaba la diversión, la fiesta, la bebida, y él decía que se le hacía difícil andar como los aleluyas, ¿no? Con una Biblia debajo de la mano. Yo recuerdo vagamente historias de cuando iban a Memo y Lala, que eran dos hermanos muy queridos que en la familia que siempre tuvieron la carga por mis papás. Y recuerdo que mi papá todavía tomaba cuando iban a estas personas y escondía las botellas cuando iban. Para el contexto y los que no te conocen, René, ¿cuántos integrantes tenía tu familia? ¿Quiénes son tus hermanos? Bueno, ¿cuántos hermanos y tus papás en ese entonces? Sí, mira, era mi papá, mi mamá, mi hermana mayor se llama Juanis, mi hermano que le sigue es Hugo, tu servidor, y mi hermana menor. Entre todos nos llevamos 4 años de diferencia. Juanis la mayor y luego 4 años menor Hugo, y así. Y todos escuchamos de la palabra de Dios. Todos, gracias a Dios, aceptamos a Cristo en nuestro corazón en una etapa de nuestra vida. La vida te va dando vueltas, te va dando volcones y te va
pues llevando por diferentes caminos, ¿no? Pero en esa etapa de que yo conocí a Cristo, con que empecé a tener el primer contacto con lo que dice la Biblia, las historias que te encantan de niño, un David que peleó contra Goliat, un Daniel, o sea, un Sansón, que pues se vuelven tus héroes de niño, porque en esa etapa pues no estaba como hoy las redes sociales que pues invaden toda tu mente, ¿no? Sino que pues te imaginabas con las historias de la Biblia quiénes eran y cómo eran los escenarios en ese momento. Había más lugar para la imaginación, ¿no? Sí, hombre, era otra etapa muy padre donde la niñez la experimentabas de otra forma. Pero así, a grandes rasgos, las primeras veces que escuché de Cristo fue en mi niñez, en las escuelitas de fin de semana. Hacían también, como alguna vez ustedes, la escuelita bíblica en vacaciones y ahí empezamos ahí. Después de que mi mamá se convierte, empieza a tener esas luchas mi papá de que yo ya no quiero que vengan. O sea, a mí ya no quiero que me hablen de esto. Tú si quieres, yo no quiero. O sea, tu mamá le dijo a tu papá que Sí. ella sí había decidido tomar ese camino y tu papá se molestó. ¿O? No que se molestara, sino que no la apoyaba. Él, como te digo, él no se veía como hablándole a alguien de la Biblia o como alguien que trajera una Biblia debajo del brazo. Él decía, no, pues tú si quieres que vengan y te hablen a ti. Yo no, esto no es lo mío. Ajá. A mí, estas personas dicen que pues tengo que dejar de tomar y yo no puedo dejar de tomar. O sea, a mí me gusta mucho tomar y yo no lo voy a hacer. ¿Dónde? Llega el tiempo en que pues se enfrenta a tomar decisiones donde Memo le dice, mira Pedrito, que ya hay una relación de tanto tiempo, o sea, en realidad esto que te digo que mi mamá se convirtió, empezaron a escuchar de la palabra, fue de años, o sea, yo tenía 8 años y ya cuando mi papá aceptó a Cristo, pues yo tenía como unos 10 años ya, fueron 3, 4 años que de estarle Constantemente visitándolo, compartiéndolo. Así es, llegó el punto en que Memo le dijo, mira Pedrito, tú ya conoces de Cristo, tú conoces de la salvación y tú también conoces que hay un lugar que es el infierno que también es real, así como el cielo también es real el infierno. Si tú el día de hoy me dices que ya no quieres que venga, yo ya no voy a venir. Dice, pero tú ya conoces de Cristo, tú ya no estás ajeno a la palabra de Dios y tú sabes los dos caminos que hay. Elige, o sea, yo lo que tú me digas, yo respeto y con todo gusto tú me dices, ya no vengas, ya no me hables, ya no lo voy a hacer. Yo creo que fueron las palabras que necesitaba escuchar en ese momento porque pues mi papá tomó una decisión y te digo que en realidad aceptó a Cristo porque dejó de hacer cosas que en realidad pues no eran de un hijo de Dios, dejó de tomar, dejó a las amistades que tanto le preocupaba dejar. A esas personas que en su momento le dijeron que era un falso, que no querían saber nada de él, que iba a volver así como que de aquí te vuelves a... ¿Y eso lo notaron ustedes como familia también? Sí, porque pues yo todavía me acuerdo haberlo visto borracho. Yo tengo leves recuerdos de cuando él tomaba, que llegaba ahí y llegaba y aventaba dinero. Mira qué padre. Esos pequeños recuerdos, piquitos de recuerdos, vienen a mi mente. Ahora es entonces que ya aceptó a Cristo y que ya como familia pues empezamos a reunirnos. Empezamos a ir a una iglesia que está en Jacarandas. Nos quedaba unos, ¿qué será? 30 minutos de aquí, en un bochito que teníamos. ¿Y tú ya tenías más o menos cuántos años? Yo ahí ya andaba a los 12, 13 años. Okay. Porque todavía iba a la escuelita de ahí. De hecho, para ese tiempo, en la escuelita dominical, con Reina, se llama la señora, la hermana de Cristo, que me empezó a... La mamá de Darcy, de Nelson. Pues se dio cuenta que yo no tenía Cristo en mi corazón, que era que... Y me apartó, me acuerdo, en una de las historias que estábamos ahí, que nos estaba contando. Y me expuso el evangelio de tal forma que yo a mis 12, 13 años comprendí que era necesario aceptar a Cristo. Esta hermana de Cristo fue la que
pues me dio el primer mensaje que llegó a mi corazón en realidad, y yo sentía la necesidad que tenía que hacerlo, porque yo no quería ir al infierno. Uh-huh. Y es lo que piensas de niño, de que, ay, no, hay un lugar de castigo, yo no quiero ir ahí. Sí. Y pues creer en Cristo era lo más fácil, y pues uno como niño lo crees de corazón, y lo vives y lo experimentas, y tienes ese sentimiento de qué padre. O sea, yo lo he visto también, lo vi alguna vez en mi hijo Pedro. Alguna vez le expliqué que era pues ser un hijo de Dios. Le dije lo que Cristo vino a hacer aquí por nosotros, ese sacrificio tan grande que vino a hacer por cada uno de las personas, y que era decisión personal el aceptarlo en tu corazón, que si entendía que era pecador, que todos en este mundo somos pecadores, y que Él es el único que puede limpiarte del pecado. Y Él me lo dijo, es que yo sé que soy pecador, papá. Yo sé que Dios murió por mí, y también lo invito a vivir en mi corazón. Uh-huh. Y eso que vi en Él me remontó a mi tiempo en que yo lo experimenté también, y vi esa misma mirada y ese mismo sentimiento que tuvo, esas lágrimas en los ojos que pues yo también lo tuve. Pero pues al paso del tiempo pues vas conociendo un poquillo más de la palabra. Se prestó de que pues seguía la campaña evangelística en Valle Verde, y empezaba a tener como niño las primeras luchas, porque venían los sábados, y yo de niño pues yo quería ver los Caballeros del Zodiaco el sábado, y era cuando venían los hermanos a evangelizar, y mis papás eran, vamos. O sea, las actividades eran los sábados en la mañana. Sí, los sábados en la mañana. Porque los Caballeros del Zodiaco era bien temprano. Sí, llegaban temprano, y yo estaba de que, ojalá hice tarde, ¿no? Eran bien puntuales, ¿no? Todo. Y ni modo de grabarlo y de... No, pues cómo le hacía, ¿no? Rato le doy para atrás, ¿no? No, me tocó esa primera lucha como niño de elegir lo bueno o quedarte en tu casa, uh-huh, a hacer lo que te gusta, lo que la carne quiere. Ajá. Y pues esas eran las primeras luchas que teníamos como niños. Este tema, Abraham, la verdad me mueve un chorro. El que nos preocupemos o mostremos interés por las personas, los hijos de hermanos uh-huh, que tienen tiempo en Cristo, y que sus hijos nacieron en un matrimonio ya cristiano, porque de cierto modo viven protegidos por la doctrina de sus papás, o por lo que ellos les dan de testimonio. Pero una vez que sales de esa burbuja, de ese entorno protector, te das cuenta que hay un mundo y un Satanás que adivina lo que te gusta, y muchas veces pues te gustan cosas que no es lo que vienes escuchando de tiempo atrás. Uh-huh. Hay jóvenes incluso que nacieron en hogares cristianos, que tienen un rencor interno, una rebeldía, pues no sé, y apenas conocen o pisan el mundo, y ya no los ves. O sea, se deslumbran, ¿no? Se van de lleno, sin tocar baranda, o sea, se dejan ir, se dejan desplomar. Uh-huh. Y toda esa lucha que tuvieron los papás de tener cuidado, de muchas veces sobreprotegerlos, no sirvió de nada. Uh-huh. Fue lo que pasó. Bueno, lo que te quiero platicar es que yo tenía ese entorno. Sí. Tú me conociste, íbamos a las reuniones de jóvenes. Sí. Teníamos una rondalla, nos sentíamos ahí, estábamos muy activos. Sí, o sea, muchos jóvenes, muchas actividades. Íbamos a la placita a jugar básquetbol. A mí no me sirvió de mucho, pero íbamos a jugar ahí básquetbol. No, eran muchas actividades y muchas cosas que te consumían tu tiempo, que eran buenas en realidad. A mí el mundo me empezó a tocar, o me empezó a llamar la puerta, yo creo que terminando la secundaria. Mi juventud hasta cierto tiempo, pues todo era en la colonia, todo era en Valle Verde. La primaria, la secundaria estuve en Valle Verde. Y
como siempre lo manejé, o sea, yo en mi casa, en mi colonia, con mi mamá, o sea, con mis papás, siempre traté de ser ejemplo. ¿Por qué? Porque pues siempre estuvo mi mamá ahí al pendiente. Mi papá, de cierto modo, como era de estricto, de fuerte, de rígido, pues también imponía, ¿no? No podías hacer lo que tú querías, sino que, pues de cierto modo, él, aquí se hace, hijo, porque es lo que se tiene que hacer. Sí. Con esa rigidez, con ese don de mando que tenía él. Y mi mamá, pues nos orillaba, nos llevaba de la mano, pero ella con amor, ¿me entiendes? Ella en realidad siempre me decía, hijo, eso siempre me acuerdo, me dice, lee proverbios, léete un proverbio por día. En el mes te vas a aventar proverbios. Y sí, o sea, lo leí a veces con ella y me ayudó un chorro, fíjate. Es lo que yo recomendaría a todos los papás que tienen hijos que empiezan a ser adolescentes. Invítenlos a tener lectura con ustedes, sí. Que lean proverbios, les va a ayudar a ser sabios, porque vienen consejos de las personas pues, más sabias de más que han estado aquí. Entonces, eso me ayudó a que el amor de madre y la... pues en la dirección de mi papá tuviera de cierto modo temor o respeto a la iglesia, a mis hermanos, sí. A mi familia. Más sin embargo estaba la otra parte que ya te llamaba, que decía, mira René, mira esa muchacha, te está hablando. Cuando ya salí de Valle Verde, que estuvimos en el Conalep, fue mi primera vez que yo hice pues algo que en ese momento para mi edad era de lo peor. O sea, yo empecé a agarrar los vicios. Yo empecé a agarrar el cigarro, yo empecé a tomar una cerveza y a conocer lo que era el gusto por eso. De hecho, tú alguna vez me llegaste a ver con un cigarro. Estábamos chavitos, o sea, sí. No recuerdo cuántos años tendríamos en ese tiempo, pero yo creo que fue en ese periodo en que estábamos en prepa los dos. Sí. Entonces, yo, a pesar de que conocía de Dios, me empezaba a llamar mucho la atención el mundo. Y más porque sentía que el mundo me ponía atención. O sea, me cobijaba de una forma que me sentía muy pleno, muy satisfecho. Sentía como que estaba reprimiendo cosas y en el mundo, ¡pum! Aquí está todo lo mejor. Mira, ya salía con mi cigarro en la oreja y sentía que todos me veían, así como el galán. Ya salía con la chica que me gustaba. Me empezaba a llamar la atención todas esas cosas. Y malo porque, pues, para empezar, fui muy malo en la escuela. O sea, no presté atención a la escuela y aparte de todo, o sea, vendía los cigarros, no nomás los fumaba, vendía cigarros en el Conalep. Emprendedor, pero pues para mal, ¿no? Y ya hasta que me cacharon y me corrieron. Yo le dije a mis papás que no me había gustado, pero en realidad es que me corrieron por vender cigarros. ¿Con qué fue eso? Sí. Sí, porque yo también, pues estábamos juntos en la escuela. Bueno, tú estabas en la tarde, creo, ¿no? Sí, yo estaba en la mañana. Y de repente un buen día, no, René ya no está. Ah, caray. No, pues es que no le gustó. Ah, pues bueno. Sí, no le gustó al director que yo vendiera cigarros adentro. Más bien. Él estaba ganando el negocio. Sí, entonces ya empecé a ver cosas que decía, este lado me resulta atractivo y yo a él. O sea, ya le hablaba a las chavitas de la edad y me seguía en el juego. Y ya le empezaba a hallar el modo, o sea, para ser galanzón. Ya estabas muy inmerso en la dinámica del mundo. Empezaba así, al vicio, me gustaba mucho el cigarro. Y ahí pues había de todo, pues en el Conalep había de todas las clases sociales y de todos los barrios. Sí, pues es el Conalep que se puede esperar, ¿no? Sí, no. O sea, no es por echarle el Conalep, no todos son así, pero sí, ahí fue donde conocí los vicios más duros que tuve. Incluso llegué a probar droga y la probé ahí.
O sea, gracias a Dios no me gustaron. Pero ya no la vendías, ¿verdad? No, esa sí no, si no, no sé dónde hubiera terminado. Pero hubo momentos en donde también Dios te hablaba, René. Digo, yo conocí a tus papás y pues a todos los en la iglesia nos consta que tus papás eran siempre muy preocupados por ustedes. No nada más por ti, sino también por tus demás hermanos. Y tu mamá siempre fue una señora de oración. A mí me impresionaba como uno de sus dones era la oración, ¿no? Y a mí también me tocó ver en alguna ocasión que fui a tu casa en la mañana, almorzando ustedes y tenían la Biblia ahí abierta. Y digo, fue un muy buen ejemplo tu mamá. Pero hubo un momento en que tus papás o tu mamá te reprendieron o te hicieron ver de que pues ya bájale, ¿verdad? Sí, mi papá era duro, o sea, como te digo, mi papá era estricto. Y sentía que chocaba mucho o que no sabíamos, no sé si sea lo correcto decirlo así, pero como que no se sabía dirigir conmigo, no te sabía, ven hijo, ¿qué te está pasando? Sino él decía, pues ¿qué traes? O sea, las formas sí, no eran sí. las más adecuadas, ¿no? Sí, no, entonces pues lejos de decirle yo lo que quería, pues terminamos de choque. O sea, nunca le contesté una vez y me corrió a la casa. Entonces por mi mamá nunca le contesté. Entonces mi mamá te hacía ver las cosas de una forma, hermano, que yo decía, ay Dios mío, perdóname. La veía y decía, no, otra vez la estoy regando. O sea, ella sí te apelaba a tu conciencia. Y deja tú, o sea, leía versículos que yo decía, es que mi mamá ya sabe dónde ando. O sea, tú me decía, no sé, huye de las malas pasiones, dice en 2 Timoteo 2:22, de la juventud y esmérate en seguir la justicia. Otro día me salía con confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no, tu corazón es engañoso a esta edad, dijo. Le atinaba, ¿no? Y yo sentía, es que, ¿por qué me dice eso? O sea, ¿quién le dijo, mamá? O sea, ella veía. Total, llegó el tiempo que salgo del CONALEP y no pensaba que iba a ser de mi vida. Tan así era mi mamá que duré solamente un día sin hacer nada. Al día siguiente ya me tenía trabajo. Me decía, no, hijo, es que la ociosidad no es buena y que dice la Biblia. O sea, todo lo que te decía iba acompañado de un versículo. Sí. O sea, no te decía una palabra, sino terminaba con una cita de un versículo. Y ella no había cómo refutarle algo. La verdad, era muy sabia. Era una mujer que tenía la palabra correcta en el momento correcto. Ya después de que me metió a trabajar a una tortillería. Fue la vez de la tortillería. Sí, pobrecita. Levantarse a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Se arrepentía, decía, ¿dónde te fui a meter, hijo? Pero me sirvió. O sea, no hay trabajo ahorita, gracias a Dios, que no, a la que me haya tenido que arrepentir o echar para atrás. Porque empecé con cosas duras. Yo me acuerdo que llegaba a trabajar y traía hasta temperatura. Y no quería ir a la iglesia. O sea, ya traía dinero y sentía que era mi dinero y que yo podía hacer lo que con él. Pero ella siempre estuvo, no, hijo, es que no vas a dejar de ir a la iglesia. Y sabía que no estaba bien porque decía, yo no se lo voy a poner fácil a Satanás. O sea, no le voy a dejar el camino libre contigo. Y si yo te prohíbo salir y si yo te prohíbo, es porque sé que no está bien a dónde vas. Entonces siempre no podía salir con toda libertad, porque no. Llegó la otra etapa donde, ¿sabe qué, ama? Pues voy a estudiar. Y órale, entré ahora al Cebatis. Y empecé con bueno, ya es algo nuevo, ya los vicios los dejo acá. Y intenté dejar de fumar por mi cuenta, cosa que no funcionó más que en 2 semanas que dejé de fumar. Y empecé otra vez con las luchas, porque los viernes teníamos las reuniones. Sí. Y normalmente los viernes siempre tenía la fiesta, o sea, tenía convivios. Y Dios me perdone, pero
Llegué a ir a reuniones de jóvenes después de andar tomando y de andar bailando con las chavas. O sea, llegué a... por complacer a mi mamá y por complacer a mi papá. Tenía el dolor en mi corazón, pero yo lo acallaba cuando estaba en la fiesta. O sea, yo de cierto modo sentía, esto está mal, pero se siente tan bien. Era lo que me mantenía ahí. Y llegar y ver a la casa y mamá, métete a bañar. Y ya váyanse a la reunión. Y a veces las reuniones eran en tu casa. Y a veces eran, y pues ni cómo me le hacía. Sí, ajá. Ya llegaba y todo mareado y así, de que cantando aleluya, aleluya, y que no se me acerque nadie. Y todo me sentía señalado, pero pues es el pecado en realidad el que te estaba haciendo sentir así. Sí. Yo traía pecado y quería... Es verdad cuando dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Sí, claro. Nunca vas a poder manejar tu relación del mundo y una relación espiritual con Dios. No se es puede algo servir que a dos señores. No se puede servir a dos señores. En esa etapa de la preparatoria conocí la que creí que era mi primer amor. Dijiste, esta es la indicada. Sí, no, yo estaba enamoradísimo de ella. Y pasaba esto de que estaba con ella y sentía la necesidad de estar en la iglesia porque ya sentía el cargo de que no, es que tengo que estar allá o hay reunión y mi papá no tarda en hablarme y ni estaba bien con ella y estaba en la reunión y estaba pensando, ahorita estaría con ella y si me hubiera ido y si no hubiera venido y mejor me hubiera quedado con ella. Casi 3 años, hermano, en la preparatoria. Sí. Con ese tipo de luchas, que no estabas ni aquí, no estabas allá y andabas de malas. No entendías por qué. En ese tiempo no entendía por qué. Pero era que pues el pecado estaba muy fuerte en mi vida. Sí, claro. Y yo todavía tenía el amor de mi mamá y la enseñanza con la que crecimos, que pues, no era ajeno a la palabra, y yo sabía que estaba haciendo mal. Y esa lucha en mi corazón duró bastante. O sea, fue la etapa en que pues quiero servir a Dios y teníamos las actividades, teníamos la rondalla, aprendíamos cantos y decía, es que aquí es lo correcto. Pero después cuando no estaba en la iglesia, quería estar en el mundo. Y es algo que los papás muchas veces no saben cómo manejar. O no saben no saben identificar. O si ves que tu hijo está raro, no ubicas el por qué. Ándale, primero, cómo identificarlo y si acaso lo llegan a identificar, cómo tratarlo. Cómo manejarlo. Porque es un chavito que va a estar rebelde. Porque trae el deseo de su corazón de hacer el mal, porque ya conoció el pecado. Y el pecado es dulce como la miel. Y era una etapa muy difícil. Querer engañar a los papás y querer engañar a Dios. Querer estar en 2 lugares a la vez y quedar bien con las dos partes. Ajá. Y bueno, no se puede. No. Ese es el temor que tengo con mis hijos de no saber identificar la etapa que están viviendo. Pedro, el más grande, está por entrar a la pubertad, a una edad difícil, a una edad donde va a pensar que yo soy su enemigo. Sí, y ahorita exacto. Desde este momento le estoy diciendo, hijo, yo sé que ahorita si me escuchas y quiero que sepas que yo te amo y todo lo que te vaya a decir es porque te quiero y porque pues Dios te ama y no quiere que pases o que pienses que estás solo. Van a venir etapas en tu vida que vas a ser renegado, vas a pensar que todo lo digo por tu mamá. Por eso, antes de que vivas esa etapa, quiero decirte que te amo y que no vas a poder confiar en nadie más que en mí y en tu mamá. Cree en el Señor, acércate a Dios. Siempre va a ser la solución, acercarte a Dios. Algo que se me quedó muy grabado, que me decían mucho: cuando no quieras orar, ora. Cuando no quieras leer la Biblia, tienes que leer la Biblia. Es el momento indicado para leer la Biblia. Cuando menos quieres, hazlo. Cuando menos quieres hacer algo, hazlo. No te frenes para seguir a Dios.
bloqueé mi sentimiento de querer seguir a Dios, hermano. Porque ya tenía la libertad, porque ya me sentía mayor, porque ya tenía una carrera, porque ya me sentía realizado, tenía trabajo, tenía el negocio, ya tenía pues la confianza de decir, ahora sí, mundo, pues, y el dinero para poder comprar y salir y andar de fiesta y andar de... Ya eras independiente, por así de decirlo. cierto modo, sí, ya. Y ya, pues, por más que quisieran controlarte tus papás o por más que quieran decirte no salgas, pues en realidad no te frenaban. Pues así la etapa de juventud, escuelas y todo Sí. ese... Pero ya te sentías entonces ya pues ya tenías trabajo, pues tenías los recursos, ya tenías pues una carrera, ya eras ahora sí que adulto independiente y te sentías que te podías comer el mundo. Sí, como que endureces tu corazón para no escuchar la verdad. Aunque haya personas que te topas y te quieran... Bueno, al final de cuentas es Dios, ¿no? Que por medio de ciertas personas te empieza a decir que estás haciendo las cosas mal. Sí. Y pues endureces al corazón y dices, ¿hasta qué le importa? O no lo tomas en serio, lo juzgas. Pero pues son pequeñas llamadas que te está dando el Señor. Andando en el mundo conocí a una muchacha con la cual pues estuve un tiempo. De hecho estuvo embarazada y en ese lapso pues me hizo creer que el bebé era mío. Entonces yo la llevé a la casa y la presenté a mis papás como pues va a ser mi esposa, ¿no? Y papá pues ya se lo esperaba. Él siempre dijo, no, es que de este puedo esperar. A ese punto era que decían, todo lo malo que me digan que pasa, que hizo René, te lo creo. a ese punto era. Pero también era una persona que cada que venía a la iglesia pedía por sus hijos de una forma tan ferviente. O sea, hay testimonio de los hermanos que decían, no, oren por mis hijos, porque él no tenía pelos en la lengua. Él sí decía, mis hijos andan mal. Y aunque estuviera uno aquí, decía, mi hijo anda mal. Y yo, ya va a hablar otra vez, ya me va a exhibir. Sí. Pero pues él hacía lo correcto, o sea, él no iba a mentir por ninguno de sus hijos. Si andábamos mal, más claro. Total, traigo a esta chica a la casa y la presento a mis papás, y mi papá pues de cierto modo pues la acepta, ¿verdad? No, y mamá sí tuvo algo que inmediatamente se puso a orar, y eso porque ella me lo dijo, porque ella veía algo en ella que no era sincera, que no, o sea, no le pareció algo. Y empezó rápido a orar y dice, hijo, lo primero que pedí es, si no es haz algo, Señor, si esta mujer no es buena para mi hijo, haz algo para que no esté con ella. Que no se quede con ella. Para que no se quede. Pues al paso del tiempo me doy cuenta de que el hijo que estaba esperando y por todo lo que hice por ella, no era ni mi hijo, me estaba engañando. Y me separó de ella. Y ahí fue donde porque pues el deseo de querer ser papá siempre lo había tenido, y esa ilusión se fue. Y pues el primer cubetazo de agua fría donde, Señor, es que estoy haciendo lo incorrecto. Recuerdo que haber hablado a uno de los líderes de la iglesia y decirle, ¿sabes qué? Me siento muy mal. Siento que me ahogo, siento un peso extraño que no me deja estar tranquilo. Los que han pasado por esto, los que tienen un pecado oculto, sabrán que no puedes respirar, no tienes tranquilidad. Siempre te sientes como que juzgado, o sea, piensas que las personas que te ven ya saben tu pecado y están a la expectativa o murmuran de tu pecado. Aunque en realidad nadie sepa nada, pero es el mismo pecado que hace que tú que conociste de Cristo no estés bien. Después de esa primera llamada de atención,
pues ya conocí a la que hoy es mi esposa. Y pues ya teníamos, pues empezamos a salir un poco más. Y la segunda llamada de atención fue haber perdido a mi papá. Y te digo la segunda llamada de atención porque pues después de este lapso de según yo ya dejar el mundo, volví a caer. Uh-huh. Volví a caer por el vicio, volví a caer por las mujeres, volví a caer por el baile, me gustaba bailar, me gustaba salir, me gustaban las discotecas. De hecho, estaba mi papá ya muy enfermo y mi mamá y yo lo cuidamos entre semana, porque pues mis hermanos trabajaban, Hugo pues en su casa con sus hijos y muchos no podían atender. Mi mamá iba en el día y yo me quedaba todas las noches de lunes a viernes y el domingo. Yo le decía a mi mamá, nada más déjeme salir el sábado. Con o sea, que yo iban al hospital. Sí, me quedaba toda la noche en el hospital porque estaba internado mi papá. Y mi mamá se quedaba todo el día. Yo le decía, con que me cubran el sábado, yo todos los días me puedo quedar. Tenía la facilidad de que yo tenía mi negocio y no tenía que cumplir con horario y pues nada más iba a León, compraba mercancía y vendía ahí. Pero yo nada más decía a Dios que no le toque a nadie más, porque yo veía a mis hermanos como que los iba a fracturar mucho la pérdida. Que les iba a pegar más. ¿No? Sí, o sea, yo decía que le toque a mi mamá o que le toque a mí, porque ellos no van a aguantar ver a mi papá fallecer. Que no se vaya un sábado, todavía le decía a Dios, yo le decía, déjame. ¿Y qué crees? Falleció un sábado. Ah, sí. Yo estaba de fiesta, yo estaba tomando. Cuando recibo la llamada de mi hermana, vente para el seguro, ve por Hugo. Y yo recuerdo que pues hasta la borrachera se me acordó. Y ya nada más me puse de rodillas y dije, otra vez la estoy haciendo mal. Otra vez volví a caer. Que así siempre va a ser mi vida. O sea, no voy a hacer alguna vez las cosas bien. Porque como veíamos los versículos que decía el hermano, ¿por qué hago lo malo si quiero hacer lo bueno? ¿Por qué mi carne que hace algo malo si mi mente dice haz lo correcto? Total, pasa la pérdida de mi papá y yo siento que ya ese cambio, esa pérdida tan dolorosa va a hacer que yo vuelva al camino correcto. ¿Por qué? Porque pues tengo que apoyar a mi mamá, porque tengo que apoyar a mi familia, yo soy el respaldo, me toca a mí. Con Juan y Hugo casados, pues el apoyo más grande económicamente y de figura en la casa, pues me tocaba hacer a mí. Yo decía, tengo que hacer lo correcto. Pero pasó el tiempo y otra vez volví a caer. Otra vez una mujer me volvió a llamar. Otra vez me volví a quedar con ellas. Y en la mañana las corregía. Y yo decía, perdóname Dios. O sea, perdóname, no sé qué decirte. Yo sé que mis oraciones hacia ti solo son perdóname y ayúdame. Pero es que no sé por qué lo hago. Y no tenía necesidad, o sea, no había por qué, pero llegaba la noche y como que te transformaba, como que decía, no, me sentía como león enjaulado si estaba en la casa. Quería fiesta, quería ir por unas muchachas, quería ir por cerveza, y como ya tenía una casa, porque la hice para precisamente la chica que me engañó, pues hace cuenta que parecía una cantina. Lo único que había en mi refrigerador era vicio, cerveza y yo decía, ¿por qué me gusta tanto esto? O sea, que nunca voy a cambiar. Mi mamá oraba como no tienes una idea. Y es padre, si tienen un hijo que está en rebeldía o que sienten que no, lo que les dicen no le entra en la cabeza, pónganse a orar, déjenlo cuentas al Señor. El Señor va a obrar. Mi mamá no se cansó de orar toda su vida. Si tenía preocupación, si tenía alegría, si tenía... Recuerdo una vez tuve un accidente
Y ella sentía mal porque dice, es que ese día yo no oré por mis hijos. Y me olvidó, me quedé dormido. Se sentía culpable por no haber orado por sus hijos. A ese grado de nivel de oración. Y Dios respondía porque Él escucha la oración de un hijo sincero. Te digo, respondía porque ahorita estoy aquí en la iglesia. Sí, y porque dejé todos los vicios que pensé que nunca iba a dejar. Porque estoy con una mujer que me ama, porque tengo 3 hijos hermosos. Por eso digo que Dios escucha las oraciones de los padres. Claro. Antes de proseguir, o sea, pasó el hecho de que conocí ya a mi esposa, nos comprometimos. Esto te lo digo que ya era, según yo, una persona que ya venía a la iglesia nuevamente, ya pues ya me paraba y compartía, ya empezaba a hacer cosas que mostraban un cambio. Hasta que vuelvo a tener contacto con el mundo, con mis amistades, vente, una cerveza no te va a hacer nada. Una nomás. O sea, su frase es, allá con los hermanos, tú eres hermano. Aquí con nosotros, tú pistea y tú cotorrea y tú baila y tú pues como te gusta, yo lo hacía. Yo decía, sí es cierto. Hasta eso te decía, no, allá te respetamos. Sí, no, tú sí quieres decir lo que quieras. Y te ponías, o sea, me sentía incómodo porque tocaba el tema de la religión. ¿Y tú por qué esto? ¿Y tú por qué crees esto? ¿Y tú Y yo diciéndoles, compartiéndoles con una cerveza en la mano y un cigarro. O sea, no correlation. No, te sientes... Reflexionaba al día siguiente lo que estaba haciendo y otra vez le decía, perdóname Dios, otra vez volví a caer. Eran tantas las veces que había caído que yo pensé que así iba a ser toda mi vida. Llega el punto que mi esposa se embaraza de mi segundo hija, de Farah. Pues nosotros contentos, ¿no? De que pues tenemos la parejita, tenemos un matrimonio feliz. Ya estaba Pedrito y era la segunda iba a ser niña. Iba a ser niña, se llamó Farah, pues. Y yo recuerdo que era para un día del padre que pues otra vez volví a agarrar la fiesta, ¿no? Porque estaba contento de que ya iba a ser papá nuevamente. Donde en la reunión hicieron una actividad como cada día del padre, pero saliendo de la reunión me fui a tomar, ¿no? Me fui a festejar como yo quería. Lo sentí de cierto modo como burlarme, ¿no? Como no tomarlo como en serio. Ahí al día siguiente es cuando pues nos dan la noticia de que el corazón de mi bebé ya no estaba latiendo. Yo pensé que el dolor de haber perdido a mi papá era lo más grande que se podía sentir en ese momento. Pero la verdad, el dolor de enterrar a un hijo no tiene comparación. Ver a mi esposa destrozada, ver a un Pedrito que me decía, papá, porque me porté mal, por mi culpa pasó esto. Ver a mi esposa echarse la culpa y ver esta pérdida tan grande que todos los días llorando, todos los días triste, todos los días. Y yo con ganas de que, ¿qué hago? Entendí que tenía 2 caminos. O agarro otra vez el vicio, agarro la borrachera y me pierdo como era lo que normalmente hubiera hecho. O en realidad me aferro al Señor y le pido que me ayude a salir de esto. Porque todos los días ver a tu esposa triste, llorando, deprimida, echándose culpa. Y tú sintiéndote culpable porque en realidad yo tenía pláticas con mi esposa, le decía, a mí me parece que yo no voy a vivir mucho. Porque yo tenía el ejemplo de que mi tío Polo
murió joven, porque el Señor se lo llevó joven. Él era cristiano, se alejó, y yo entendí que el Señor dijo, no, Polito, mejor te vienes conmigo para que no sigas ensuciando el nombre. Era mi mentalidad, y yo decía a mi esposa, yo cualquier día me voy a ir. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo correcto. Pero pues Dios tiene otro propósito. O sea, Dios no te va a consentir lo que tú quieres. No te vas a ir tú, hijo. Te voy a dar donde más te duele porque te quiero. Y hasta que entiendes que porque te quiere te pasan las cosas. Porque te quiere llamar la atención y decirte, te amo, hijo, y ven para acá. Este va a ser el modo de que tú entiendas. Porque ya te hablé bonito, te mandé a Abraham, te mandé a este, te mandé al otro. Te hablé con tu mamá, ya perdiste a tu papá, ya hiciste. O sea, no entiendes de ninguna forma. Esta es la última vez que te llamo la atención, hijo. Así lo entendí. No renegué porque yo entendía que era una llamada de atención, no era una reprensión de odio. Sí, tenía un propósito, ¿no? Tenía un propósito, no fue eso. Alguna vez en mi dolor le decía a mamá, ¿por qué, mamá? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre me pasan cosas? Y ella me decía, ¿y por qué a ti no, hijo? ¿Quién eres tú para que a ti no te pasen cosas? Dios es quien tiene el control de todo, y Dios te está permitiendo esto. Te está vaciando todo para llenarte con lo que es correcto. Y ¡pum! Otra vez entendí. ¿Sabes qué, mamá? Yo estaba mal. Y yo estaba mal y me burlé de Dios muchas veces y no hice caso y caía. Pero esta vez es diferente, mamá. Esta vez quiero entregarle mi vida a Cristo. En el hospital, antes de que nos dieran el resultado de que pues si se podía salvar o no se podía salvar, yo decía, me voy a poner de rodillas y voy a pedirle a Dios. Y me dio vergüenza ponerme de rodillas ahí enfrente de la gente. Cuando me dan la noticia, cuando entiendo que todo es una llamada de atención, cuando veo a mi esposa destrozada, a mi familia, a mis suegros, todos llorando la pérdida, me pongo de rodillas enfrente de todos. Y ahí es cuando le pido perdón a Dios y le entrego mi vida. Le digo, ¿sabes qué, Dios? Yo había hecho mal, y si tal vez no lo hice bien o no fui sincero, este día quiero que me ayudes a ser sincero, y quiero que escuches mi oración, quiero que perdones mis pecados, quiero que tú vivas en mi vida, en mi corazón, que tú gobiernes, que tú seas quien tome el rumbo de mi vida. Y te entrego a mi familia, te entrego a mi esposa, te entrego a mi hijo, y te estoy entregando a mi bebé. Tú sabes por qué lo hiciste, ¿sí? Y de ahí para el real, hermano, un cambio como no tienes una idea. Sí. Te vaciaste, o sea, me sentí tan libre. Me sentía un poco mal porque me decía, es que me ven muy bien, acabo de perder a mi bebé, pero me ven bien. Pues sí, es que estaba experimentando la paz que este mundo no conoce. Exacto. Decía en su palabra que Dios te va a dar ese amor, ese cobijo que la gente no va a entender. Y aún estés en la prueba más difícil, si estás tomado la mano de Dios, no lo vas a sentir así. Porque yo pasé la pérdida más fuerte que pude haber tenido, la prueba más difícil, y la pasé con calma, la pasé con amor. Ya después mi esposa, empecé a hablar con ella y le empecé a transmitir esto mismo. Y dice, ¿sabes qué? Necesitamos de Dios. No necesitamos del mundo, no necesitamos de nada más, necesitamos aferrarnos a Dios. Vamos a entregar nuestra vida a Dios, vamos a consagrar nuestra vida a Dios. Consagrarla, no sé. Ajá. Y vivir para Él. Ajá. Y pasaron cosas, hermano, que no tienes una idea. Se abrieron las puertas de los cielos, te bendice con cosas que tú ni te das una idea que podían pasar, o sea, que podías vivir. Que ahí está. Cambios que tú decías, no manches, o sea, me da miedo, la verdad, recibir tanto. Pero entendí que era Dios quien te estaba cobijando, te está dando cosas, porque estás decidiendo confiar en Él. No quiero mandar el mensaje equivocado, que lo hagan con una razón equivocada, el seguir a Dios. Lo deben de hacer por lo que
pues lo que Dios hizo vino a hacer por cada uno de nosotros. Él nos dio su amor primero, antes de que nosotros a Él. Él nos amó primero. Sí, amamos a Él porque Él nos amó primero. Así es. Entonces, el mensaje para los papás es: tengan al pendiente en la mira a sus hijos. Los que tienen hijos pequeños que crecieron en hogares cristianos, hablen bastante con Él. Claro que van a notar cambios, rebeldía. Oren mucho por sus hijos, día a día. Entréguenselos a Dios, Dios va a obrar. Aunque pienses que no lo hace. Mi mamá se tardó 12 años para poder ver a su hijo compartir en la iglesia un domingo, pararse en la cena del Señor y abrir su Biblia y compartir un versículo. Y ese momento, pues ella se dio cuenta de que la oración no había sido respondida. Sí, claro. Tenemos el mejor soporte con el Señor, ¿no? Y nos consta, a todos los que estamos en la iglesia, nos consta que a partir de ese pues esa prueba que tuvieron tú y Bere, tu esposa, pues han sido constantes. Vemos un René muy distinto a como lo conocíamos. Yo alguna vez platiqué contigo y te decía que pues tú estabas, en su momento cuando estabas más inclinado hacia el mundo, yo te decía, tú estás así porque quieres, René, porque sí, tienes el ejemplo en tus papás, tienes el ejemplo en tus hermanos en Cristo y tienes el apoyo en oración de tu mamá, sobre todo, y de muchos hermanos que oran junto con tu mamá. Pero si tú estás así es porque tú quieres, porque te gusta estar ahí. Me acuerdo que tú nomás te quedabas con la cara agachada. Pero Dios te llamó de alguna manera y pues qué manera, ¿no? Y eso es lo recordamos obviamente con tristeza por lo que pasó, pero también le damos la gloria a Dios porque Él restauró a un hijo suyo, a una familia, para su honra y gloria. Así es, ¿no? Y pues yo estoy agradecido por lo que he vivido, porque me dejó estar hasta este momento y poder pues pasar esta etapa de cambio, una vida consagrada, una vida que quiere agradar a Dios, que busca de algún u otro modo pues llevar el mensaje a otras personas que también conozcan a Cristo, Claro. Y los que ya conocen a Cristo, que están pasando problemas con sus hijos, que se aferren, que oren, Claro. que busquen en este momento más que nunca a Dios. Pues ese cuarto de batalla, ¿no? de oración, que no merme, que no baje, Claro. no se la pongan fácil a Satanás. Claro que sí. Muchas gracias, René, por compartirnos tu testimonio. Siempre es bueno conocer cómo llegó la gente a Cristo y sobre todo las pruebas que has tenido, de dónde el Señor te ha levantado y que esto sirva de bendición para algunos otros que están pasando por alguna situación similar o difícil, ¿no? Te agradecemos mucho. Esperamos que les sea de bendición a otras personas, a otros hermanos. Y pues amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en otro episodio con algún otro testimonio, porque ahí también vamos a platicar. Gracias.